¿Por qué invertir décadas de esfuerzo y miles de millones de recursos solo para rozar mundos que parecen existir en el umbral de lo inalcanzable? Tan lejanos que incluso la luz necesita horas, días o siglos para llegar. ¿Qué sentido tiene dedicar generaciones enteras de ingenieros, científicos y soñadores para conseguir apenas un efímero destello de contacto con esos destinos extremos? A simple vista puede sonar absurdo. ¿Por qué gastar los mayores recursos y décadas de trabajo solo para obtener unos minutos de datos? ¿No sería mejor invertir ese esfuerzo en algo más cercano, más seguro o más rentable? Sin embargo, detrás de cada misión aparentemente efímera se esconde una compleja combinación de oportunidad, límites tecnológicos, visión estratégica y, sobre todo, una voluntad inquebrantable de explorar lo desconocido. Cada decisión en la exploración espacial pone en juego décadas de avances científicos y la posibilidad de transformar nuestro conocimiento del universo. Si fallamos al elegir el momento exacto o el método adecuado, podríamos perder oportunidades que no se repetirán en siglos. Pensemos, por ejemplo, en la alineación planetaria que ocurre solo una vez cada 200 años. Una ventana única para que una nave aproveche los tirones gravitatorios de varios planetas y ahorre décadas de viaje y miles de millones de dólares. Pensemos en Plutón, ese pequeño planeta enano relegado a los confines del sistema solar, a más de 6.000 millones de kilómetros de la Tierra. Tan lejos que, si lanzáramos un haz de luz hoy, tardaría más de 5 horas en tocar su superficie. La única vez que una sonda humana logró visitarlo fue gracias a la famosa New Horizons, que pasó de largo en un fugaz sobrevuelo, sin siquiera intentar frenar ni orbitar. Apenas unas horas de observación, unas cuantas imágenes capturadas antes de perderse en el abismo del espacio interestelar. Para comprender cómo llegamos a este dilema, retrocedamos en la historia de las misiones hacia los confines del sistema solar. La exploración de estos mundos lejanos ha sido, desde el principio, una sucesión de logros improbables y desafíos extremos. Cada nueva misión revela las verdaderas fronteras de nuestra ambición y tecnología. Lo que hoy damos por hecho, como enviar una sonda a Plutón o soñar con viajar a otra estrella, fue durante décadas un sueño imposible, una cadena de frustraciones y esperas interminables. La sola idea de alcanzar Plutón parecía, hasta hace poco, tan lejana como rozar una estrella. Pero a mediados de los años 70, el cosmos nos ofreció una oportunidad irrepetible, una alineación planetaria que abría la puerta a una gran gira por el sistema solar exterior. Gary Flandro, ingeniero de la NASA en el Laboratorio de Propulsión a Chorro, calculó que entre los años 1976 y 1978, los planetas gigantes estarían alineados de tal forma que una sonda podría visitar varios de ellos en sucesión, usando sus campos gravitatorios como resortes celestes. De ahí nació el ambicioso Grand Tour, un proyecto que imaginaba sondas volando cerca de Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno e incluso Plutón. Era una visión monumental. 2 naves gemelas, llamadas TOPS, lanzadas entre los años 1976 y 1977. Una de ellas exploraría Júpiter, Saturno y Plutón. La otra, Júpiter, Urano y Neptuno. Según los cálculos, el encuentro con Plutón ocurriría en 1985 o 1986. Pero había un obstáculo insalvable: el precio. La NASA estimó que el costo del Grand Tour era demasiado elevado para la época, y el proyecto fue cancelado. En su lugar, surgieron las Voyager, versiones más modestas y económicas que aprovecharon la misma ventana histórica, aunque sacrificando destinos clave como Plutón. Aún así, sobre el papel, las Voyager podían haber llegado a Plutón. De hecho, se consideró seriamente enviar la Voyager 1 hacia ese remoto planeta enano después de su paso por Saturno. Si se hubiese aprobado, habría llegado a Plutón en la primavera de 1986. Sin embargo, la agencia decidió ajustar la trayectoria para un encuentro más cercano con Titán, la luna gigante de Saturno, considerada en ese momento un objetivo científico irresistible. Así, Plutón quedó, una vez más, relegado al olvido. Esta secuencia de casi y quizás se repitió durante años. Las misiones a Plutón eran descartadas porque todo parecía conspirar en su contra. La distancia absurda, la energía limitada, los plazos ajustados y los presupuestos siempre al borde del colapso.
Como ejemplo, recordemos que las Voyager no llevan paneles solares. En regiones tan remotas, la luz solar es tan débil que no puede alimentar los instrumentos. En su lugar, usan generadores nucleares, que convierten el calor de materiales radiactivos en electricidad, pero estos se degradan con el tiempo. Cada misión cancelada significaba décadas de espera, y la posibilidad de que enigmas fundamentales quedaran sin respuesta. La historia de la exploración de Plutón es, en realidad, la historia de oportunidades perdidas. Nos recuerda que, incluso cuando la tecnología está lista, sin visión y audacia institucional, podemos quedar atrapados en la ignorancia y perder nuestra oportunidad de transformar el conocimiento humano. Incluso durante los años 80, cuando surgieron estudios innovadores, casi ninguno avanzó. Uno de los más curiosos fue la misión precursor interestelar del JPL, que imaginaba lanzar una sonda colosal de 90 toneladas hacia la heliopausa, el límite donde el viento solar cede ante el medio interestelar en poco tiempo. Para enviar algo tan pesado, la nave debía ensamblarse en órbita tras más de 5 vuelos de transbordador, llevar un reactor nuclear y propulsión eléctrica con motores de iones. Aunque revolucionaria, la propuesta era tan cara que nunca pasó del papel. En ese entonces, la NASA juzgó que la energía de la Voyager podría agotarse antes de llegar a Plutón, y para evitar perder la nave en el vacío, optó por la apuesta segura de Titán. Irónicamente, después de visitar Titán, la fuente de energía de la Voyager siguió funcionando mucho más tiempo del previsto, un golpe de suerte más que de planeación. Así, se consolidó el consenso. Plutón era pequeño, solitario y demasiado caro. Cualquier misión debía ser extremadamente compleja y costosa, y muchos científicos defendían que esos recursos debían destinarse a los gigantes gaseosos y sus decenas de lunas. Sin embargo, cada fracaso alimentó nuevas estrategias, preguntas y una obsesión persistente. ¿Qué debía cambiar para que, finalmente, una misión como New Horizons lograra lo que antes era impensable? Lo que permitió el salto no fue solo mejor tecnología, sino nuevas formas de pensar el desafío. A veces, los límites más difíciles no están en el espacio, sino en nuestras decisiones. La batalla real no era únicamente contra la vastedad del espacio, sino contra enemigos más sutiles, el tiempo, el presupuesto y nuestras propias dudas sobre el riesgo. Durante décadas, la mayoría de los expertos coincidió. Plutón era demasiado pequeño, lejano y caro. Los recursos debían destinarse a planetas mayores, donde el retorno científico sería más inmediato. Así, Plutón fue relegado a una frontera casi mítica, un rincón condenado a permanecer fuera de nuestro alcance. New Horizons fue la respuesta optimización radical, ambición sin compromisos. Debía volar ligera, rápida y sin sacrificar los instrumentos clave. Cada sistema fue perfeccionado para ahorrar cada gramo posible y cada vatio de energía. Así, una nave compacta cruzó el vacío durante casi una década y nos mostró un mundo desconocido, todo bajo un presupuesto estrictamente limitado. Los ingenieros enfrentaban decisiones imposibles. Diseños muy seguros disparaban los costos, pero sondas más ligeras se percibían como apuestas peligrosas. Cada gramo era una batalla entre obtener datos valiosos o asegurar la supervivencia de la nave en un viaje de miles de millones de kilómetros. El tiempo jugaba en contra. Si esperábamos demasiado, la atmósfera de Plutón se congelaría y desaparecería antes de poder estudiarla. Esta urgencia desató una competencia feroz entre equipos, que finalmente dio lugar a New Horizons, una misión nacida de la presión y la necesidad. Para dimensionar el reto, imaginemos una maratón de casi 5.000 millones de kilómetros. Eso equivale a dar la vuelta a la Tierra más de 120.000 veces. New Horizons viajó a una velocidad tal que podía cruzar el Atlántico en menos de 5 minutos, pero aún así, tardó más de 9 años en llegar a Plutón. Cada gramo de peso extra significaba meses adicionales de viaje, y cada vatio de energía era vital para sus instrumentos. Los desafíos se multiplican. La radiación interestelar, el polvo microscópico capaz de destruir una nave a velocidades relativistas, la necesidad de sistemas de comunicación que funcionen tras décadas de viaje, y la dificultad de garantizar que los instrumentos resistan el vacío y los cambios extremos de temperatura. Cada obstáculo parece una muralla infranqueable.
Sin embargo, el verdadero reto apenas comienza. Si alcanzar Plutón parecía casi imposible, ¿cómo sería soñar con llegar a Próxima Centauri? Con la tecnología actual, un viaje a la estrella más cercana tomaría decenas de miles de años. Para ponerlo en perspectiva, si lanzáramos una nave a la velocidad de la sonda Voyager 1, necesitaría más de 70.000 años para llegar a Próxima Centauri, cuando el Homo sapiens apenas llevaba unos pocos miles de años sobre la Tierra. El ejemplo de New Horizons no está solo. La misión Rosetta de la Agencia Espacial Europea tardó más de 10 años en alcanzar el cometa 67P-Churyumov-Gerasimenko, tras varias asistencias gravitatorias que la enviaron en un intrincado baile orbital por el sistema solar interior. La sonda Galileo, rumbo a Júpiter, también usó la gravedad de Venus y la Tierra para ganar velocidad. Cada viaje a los confines del sistema solar requiere una coreografía de trayectorias y ventanas de lanzamiento que, si se pierden, obligan a esperar años o incluso siglos. El futuro de la exploración nos exige pensar más allá de lo posible. ¿Qué se necesitaría para convertir lo inalcanzable en realidad? El verdadero secreto podría residir en transformar por completo nuestra manera de pensar la exploración espacial. ¿Y si la clave no fuese construir naves cada vez más grandes y costosas, sino apostar por enjambres de diminutas sondas impulsadas por la luz? La humanidad está entonces frente a una decisión crítica: invertir recursos limitados en misiones de resultado incierto, o arriesgarse a dejar pasar oportunidades irrepetibles para expandir nuestro conocimiento y presencia en el cosmos. Cada misión es, en el fondo, una apuesta sobre hasta dónde estamos dispuestos a llegar. En la historia de la exploración, hubo quienes dudaron de la llegada a la Luna. Cuando John F. Kennedy anunció el objetivo de pisar nuestro satélite antes del final de la década de los 60, muchos expertos lo consideraron una locura. Sin embargo, la decisión de asumir ese riesgo transformó la historia de la humanidad. Imaginemos millones de chips viajando juntos, cada uno con sensores y cámaras en miniatura, capaces de comunicar sus hallazgos en tiempo real o casi real. Esta visión, antes ciencia ficción, es hoy objeto de estudios serios y proyectos como Breakthrough Starshot. Las tecnologías tradicionales, los cohetes químicos que llevaron al hombre a la Luna, la propulsión iónica, incluso los motores nucleares, se quedan cortas frente a las distancias abismales entre estrellas. Con estos métodos, alcanzar siquiera la más cercana tomaría más años que la suma de todas las civilizaciones humanas conocidas. Por eso, la ciencia ha dado un giro radical. Han surgido propuestas disruptivas como las velas solares, las velas nucleares y, sobre todo, las velas láser. La idea es audaz. En vez de transportar combustible, estas velas ultraligeras absorben energía de haces de luz, ya sea del Sol o de potentes láseres terrestres, y aceleran hasta velocidades que ninguna nave convencional ha alcanzado jamás. Por ejemplo, una vela solar puede, en teoría, alcanzar velocidades de hasta el 20% de la velocidad de la luz, lo que permitiría llegar a Próxima Centauri en apenas 20 o 30 años. El ejemplo más ambicioso es Breakthrough Starshot. Su plan es lanzar enjambres de nanonaves, cada una más pequeña que la palma de una mano, hacia Próxima Centauri, nuestro vecino estelar más cercano. Impulsadas por láseres gigantescos en la Tierra, estas naves podrían cruzar los más de 40 billones de kilómetros hasta la estrella en tan solo 20 o 30 años. Por primera vez, una misión interestelar sería posible en el tiempo de vida de una persona, no en siglos ni milenios. Pero el reto ya no está solo en diseñar la nave. Hace falta inventar materiales ultra resistentes para soportar la radiación y el polvo interestelar. Desarrollar sistemas de comunicación capaces de mandar datos a través de distancias inconcebibles y garantizar que todo funcione durante décadas en el vacío más hostil. El más leve error podría significar perderlo todo, retrasando el sueño interestelar por generaciones enteras. Sí, el riesgo es colosal. Un solo fracaso podría enfriar el entusiasmo científico durante muchísimas décadas, arriesgando no solo dinero, sino también prestigio y esperanza. Pero si triunfamos, nuestra especie redefiniría sus propios límites. Dejaríamos de ser una civilización atada a su estrella y nos convertiríamos en auténticos exploradores del cosmos. Esta odisea, que exige paciencia, ingeniería y un ingenio casi sin límites,
deja lecciones concretas. La respuesta revela mucho más que tecnología. Implica creatividad, adaptabilidad y la voluntad de arriesgar por un sueño colectivo. Veamos cómo estos factores han sido decisivos en las exploraciones más audaces de la humanidad. Cada intento, incluso los fracasos, nos equipa para el siguiente salto. En la exploración espacial, nada se pierde del todo. Cada obstáculo revela nuevas rutas, y cada error deja una rendija por donde asoma una idea más poderosa. Así, los límites que parecían eternos se van desplazando, poco a poco, hacia lo desconocido. Un ejemplo histórico es el de la misión Apolo 13, cuando una explosión en pleno viaje a la Luna puso en peligro la vida de los astronautas. La creatividad y el trabajo en equipo permitieron improvisar soluciones y traerlos de regreso sanos y salvos. Ese mismo espíritu de adaptación es vital en misiones que enfrentan lo desconocido, donde ningún plan sobrevive intacto al primer contacto con el espacio profundo. Pensar de manera poco convencional ha sido la chispa tras los saltos más audaces. Cuando las gigantescas naves ensambladas en órbita parecían inalcanzables, surgieron ideas como las microsondas impulsadas por láser, capaces de cruzar distancias interestelares en plazos antes impensables. Cambiar la mentalidad de lo monumental a lo ágil y miniaturizado no solo reduce costos, sino que multiplica las oportunidades de éxito. Saber exprimir los recursos disponibles es tan crucial como inventar una tecnología disruptiva. En la Odisea hacia Plutón, la clave no estuvo solo en crear sondas sofisticadas, sino en aprovechar esas escasas ventanas de alineación planetaria que se abren apenas una vez cada 2 siglos. Elegir el momento y la forma de lanzar una misión puede ahorrar décadas y miles de millones de dólares, pero requiere visión estratégica y coordinación, virtudes que suelen pasar desapercibidas fuera de los círculos científicos. Esta audacia estratégica permitió hazañas como la misión New Horizons. Llegar a Plutón no fue solo cuestión de potencia o velocidad, fue el fruto de décadas de perseverancia, de adaptar sueños científicos a los límites del presupuesto y del tiempo, y de saber cuándo insistir y cuándo reinventar el plan por completo. Hoy, proyectos como Starshot beben directamente de esa tenacidad. Aspiran a llegar a otras estrellas usando enjambres de diminutas ondas, aceleradas a fracciones significativas de la velocidad de la luz. Es la demostración de que, cuando la tecnología y el ingenio se entrelazan, lo que parecía ciencia ficción empieza a tomar forma real en laboratorios de todo el mundo. Si no logramos integrar ingenio, oportunidad y perseverancia, perdemos mucho más que dinero o tiempo. Perdemos la oportunidad de crecer como especie, de descubrir hasta dónde podemos llegar y de redefinir los límites de lo posible. Pero tal vez el valor más profundo está en la transformación que ocurre durante el propio viaje. Cada misión, logre o no su objetivo, cambia nuestra manera de entender el cosmos y nuestro papel en él. La humanidad evoluciona enfrentando lo desconocido, aprendiendo a persistir, a improvisar y a colaborar en busca de lo inalcanzable. En el fondo, la historia de cada avance espacial no es solo un catálogo de logros técnicos, es el registro de cómo la audacia, la flexibilidad y la visión colectiva pueden abrir puertas donde antes solo había muros. Así, el viaje mismo se convierte en el motor de nuestra transformación. Esta transformación no termina con cada misión, es solo el inicio de nuevas preguntas y desafíos aún mayores. ¿Qué nos espera más allá, cuando decidamos apuntar todavía más lejos? El ejemplo de la exploración antártica puede servirnos aquí. Tras alcanzar el Polo Sur, la humanidad se preguntó qué nuevos límites podía cruzar. El mismo impulso está presente en la exploración espacial. Perseguir estos objetivos no es un capricho. Invertir años, décadas y recursos incalculables en una misión con alta probabilidad de fracaso requiere algo más que tecnología. Exige visión, coraje y una voluntad casi obstinada para desafiar lo establecido. El dilema es claro. ¿Nos atrevemos a redefinir lo imposible o preferimos quedarnos dentro de los límites que ya conocemos? Lejos no significa imposible. Imposible es solo una frontera más, esperando que alguien se atreva a cruzarla. La historia de la exploración espacial lo demuestra una y otra vez. Los verdaderos límites no son solo distancias inconmensurables o el frío absoluto,
sino las barreras que aceptamos en nuestra mente. Cuando la humanidad soñó con alcanzar mundos como Plutón o incluso Próxima Centauri, la pregunta nunca fue únicamente cómo llegar, sino cuándo arriesgarse y por qué hacerlo. Cada avance, desde los primeros sueños de una gran gira interplanetaria hasta las diminutas sondas impulsadas por rayos láser, nació de mirar donde otros no miraban. La alineación planetaria que ocurre una sola vez cada 2 siglos, la apuesta por sondas ligeras cuando los presupuestos se agotaban, el diseño de instrumentos ultraligeros para ahorrar hasta el último gramo, todas estas decisiones muestran que repensar la estrategia puede ser más decisivo que esperar el momento ideal. El riesgo siempre es inmenso, pero también lo es la recompensa. Cada vez que decidimos avanzar, ampliamos los límites de nuestra especie y del conocimiento humano. No solo se trata de sumar datos científicos, es el acto de demostrar que la humanidad puede transformar su lugar en el universo. Quedarse quietos sería renunciar a descubrir, a innovar y a progresar como civilización. Al final, soñar o resignarse es una elección que define nuestro destino colectivo. ¿Seremos quienes cruzan la frontera o los que la contemplan desde lejos? La próxima vez que mires el cielo y te preguntes si de verdad podemos llegar tan lejos, recuerda, todo reto superado fue una barrera infranqueable hasta que alguien se atrevió a cuestionarla. Lo imposible solo espera ser replanteado y conquistado.